No tenía paz. Sentía una persecución del ángel de la muerte tremenda. Yo, no importa dónde estuviera, yo no estaba tranquilo. A pesar de yo ser un joven, en ese entonces tenía 24 años, estando en mi casa, yo en ese entonces vivía en una casa techada de zinc, principalmente por la noche, vivía con una incertidumbre y un temor, porque tenía miedo de que bajara una bala loca y me agarrara ahí durmiendo. Tenía miedo que me agarrara un paro cardíaco o una trombosis, una parálisis. Entonces ese era un temor que yo todo el tiempo tenía. Si salía a la calle, tenía temor de que me chocaran. Tenía temor de que yo fuera pasando por algún lugar y se armara un pleito, tiraran una bala loca y se me pegara a mí. Sentía que era el ángel de la muerte que estaba detrás de mí. Acepté al Señor. A partir de ahí se desató el infierno contra mí. Una guerra terrible. Yo estoy entre el medio de un sinnúmero de servidores de Satanás. Por la noche yo sentía el infierno persiguiéndome. Estaba cercado, La oscuridad, varón, me quería como atemorizar. A veces yo orando, varón, sentía que cruzaba un fenómeno de ese lado, que cuando pasaba esa fuerza demoníaca me grifaba la piel. En el zinc era lo grande. En el zinc caía una cosa, varón. Quería acabar con el zinc ahí arriba. Y de ahí se pasaba para la del lado y por ahí se iba. Que una noche estoy orando, cuando me levanto de orar, cayó justamente encima de donde yo estaba, en el medio más o menos de donde yo vivía. Cayó algo, como un hombre parado. Y digo yo, Dios mío, dame el valor de mirar para arriba. Tengo los ojos cerrados, lo abro y hago así y miro para arriba. Y veo dos huecos en el zinc. Bendiciones y sean más que bienvenidos a este su canal Joven de Cristo, como siempre trayendo contenido edificante para tu vida. Y hoy me acompaña un hermano de mi amada y bella congregación, un hombre que ha vivido bastante experiencia en el camino y sé que será de gran bendición para nosotros. Ungido, muchas bendiciones. Amén, mi hermano, igualmente. ¿Cómo te sientes? Excelente. El Señor, las gracias. Amén, amén. Estos días tuvimos unas hermanas de allá dentro de la congregación. Sí, me di cuenta. Y fue una bendición y qué bendición que ahora lo tenemos a usted. Para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Amén. Puede saludar a esa bella audiencia. Un placer, José Antonio Surún les habla, esperando que este contenido sea de bendición y de provecho para todos. Amén. A su orden. Mi hermano, ¿cómo usted ingresa en los caminos del Señor? Ya que hubo algo que me impactó bastante de una guerra que usted hablaba, que tenía como una persona que hacía una fiesta pagana. Alabado sea el nombre del Señor. Realmente, hermano, mi recorrido por el camino del Señor es desde muy pequeñito. Al Señor la gracia. Recuerdo que mi abuela, allá en mi campo, en la Boca de Yásica, Sí. mi abuela paterna, Ramona Surún, ella me enviaba a una escuelita bíblica cuando yo tenía unos 3 a 4 años. Recuerdo que, y puedo identificarla como escuela bíblica porque era muy diferente a la iglesia tradicional. Sí, sí. La iglesia tradicional estaba de un lado y a mí me mandaban donde un señor, donde le llaman la senda de la Boca de Yásica, allá en mi campo. Y ese señor nos impartía una escuelita bíblica y cantaban un corito que nunca se me ha olvidado. En la escuela bíblica yo aprendí. Yo también llegué a escuchar eso en la escuela bíblica. Amén. Pasé mi niñez con ese corito en la mente. Pasé la adolescencia con ese corito en la mente. Entré a la juventud. Con ese corito en la mente. Y siempre he tenido ese corito en la mente. En la escuela bíblica yo aprendí que Jesucristo murió en la cruz y toda su sangre la derramó por mí. En la escuela bíblica yo aprendí. Alabado sea el nombre del Señor. Tremendo. Gloria a Cristo. Luego, hermano, cuando tengo un aproximado de 12 años, vengo o me traen del Cibao para acá, para el 20 de la carretera de Yamasá. Y yo no estaba en la cosa de Dios. Adolescente, en estudio principalmente. Y recuerdo que una noche le llevaron un culto a una tía mía, Adelfa Figueroa, Patria Figueroa, allá en su zona, en su patio. Y yo estaba afuera y cuando llegué que escuché esos retumbes de esa tambora y de esa güira, varón, eso fue lo más hermoso que yo escuché en mi vida. Aleluya. Y mire que yo vengo escuchando música desde la niñez. El son, la bachata, los boleros,
la salsa, el merengue, rap, reggae, hip hop, todos esos géneros yo lo había escuchado, pero cuando yo oí esos retumbes de esa tambora y de esa guira esa noche, eso cautivó mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Y Había una atmósfera diferente. alabanza al Rey de Gloria, una cosa gloriosa. Yo a partir de ahí me la enganché a mi tía y siempre iba a su congregación. Y una noche recuerdo que, como yo era un niño, no me hacían el llamado, pero yo sentía entregar mi vida a Cristo. Y hablé con el pastor Domingo Cleto en el 20 y me entregué al Señor. El pastor me hizo la oración de fe y yo esa noche acepté a Cristo. Y recuerdo que yo le creí al Señor en ese entonces. Y hasta la fecha de hoy estamos aquí. no, realmente en mí sucedió lo que se dio con la parábola del sembrador. Como aquel que recibió la semilla con gozo, pero Satanás la quitó, que fueron las aves del cielo y comieron la semilla. Así más o menos pasó conmigo, porque realmente duré un tiempito firme, buscando del Señor, creyéndole, orando con fe y viendo a Dios obrando. Pero, muchacho, al fin, del 20 vine aquí a la Javilla, medio me descuidé de la congregación, el corito, las muchachitas. Ok, se distrajo. Salí del evangelio. Amén. Entonces, ya a los 24 años, retorno al camino. Después de mucha lucha, después de mucha duda, de mucha confusión. Amén. Porque a pesar de que ya yo había tenido experiencia con Dios, usted sabe cómo Satanás trabaja. Principalmente en el que pasa por el bachiller y por la universidad. Satanás le mete cosas distorsionadas y los muchachos, la juventud a veces crea confusiones y tenía esa batalla que no sé si el evangelio, no sé si es real, no sé si es de Dios realmente. Tengo esa lucha. O sea que luego de tú ser impactado en el principio por aquel culto, la escuelita bíblica, pero luego que te va el mundo, ahora tú pones a Dios como que si existe o no existe. Realmente con Dios yo estaba seguro. Con el que yo no quería mucho coro era como con Cristo. El Hijo. Con el Hijo, porque yo entendía que como nos enseñan, Jesús fue un hombre. Ese Dios se hizo hombre, se hizo carne. Que ahí era que yo no había llegado. El Espíritu de Dios no me había dado la revelación. Padre. Entonces yo simplemente veía a Cristo como un hombre común y corriente que murió. Entonces, como la Biblia nos enseña que maldito el hombre que cree en otro hombre, yo tenía cierta lucha para creer en Cristo, porque lo veía simplemente como el hombre. No había llegado en mí esa convicción de lo que dice Juan en su capítulo 1, que el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que él pudo haber sido. Entonces, eso no había llegado a mí. Todavía tengo esa batalla, alabado sea el nombre de Cristo, pero por una curiosidad tremenda comencé a visitar el avivamiento. Sí. Una curiosidad, varón, que me surgió, que el mismo Espíritu de Dios la puso. Amén. En ese entonces había un joven allá en la parada de la Javilla, en la entrada de la Javilla. Yo duré un tiempo ahí como motoconchista. Entonces había un compañero que yo lo criticaba mucho. Yo lo juzgaba y lo condenaba porque ese hermano entraba, salía, y yo entendía como que estaba jugando con el evangelio. Era inconstante. Y no me gustaba esa forma, ¿usted me entiende? Porque yo siempre entendí que había un Dios. Yo siempre le he creído a Dios, ¿usted me entiende? Y siempre le he temido. Y he entendido que con las cosas de Dios no se debe de jugar. Correcto. ¿Usted me entiende? Entonces, me molestaba la forma de ese hermano, pero ¿qué resulta? Que para ese entonces el hermano está firme. Y en el avivamiento había un joven evangelista llamado José Manuel Vicente, muy usado por Dios, que estaba impartiendo o llevando a cabo una vigilia, una media vigilia, por 7 días. Entonces,
todas las cosas que pasaban en la vigilia, al otro día, mi hermano Bolívar de los Santos, cariñosamente Fello, el rubio de la Javilla, estoy mencionando su nombre y sus apodos por si él tiene la oportunidad de ver esta entrevista. Correcto. Amén, de ver este conversatorio. Pues realmente, a pesar de que yo lo criticaba, lo juzgaba, lo condenaba, ese fue el instrumento principal que Dios utilizó para que yo venga al camino. Tremendo. Porque cuando él hablaba y testificaba de las cosas grandes y maravillosas que Dios hacía en esa vigilia, yo decía, eso tengo yo que verlo. Aleluya. Había también otro joven, compañero de nosotros, llamado Carlitos, mejor conocido como Fuca, ahí en la Javilla, que Dios me lo puso al lado y él también decía, yo también tengo que ver eso. Alabado sea el nombre del Señor. Y a partir de ahí comenzamos a ir a la media vigilia. Ok. Y en eso nos mantuvimos un mes aproximadamente, visitando la congregación. Porque Dios puso esa curiosidad en mí, de ir a ver con mis propios ojos. ¿Y cuándo entra la convención de que Cristo es el mismo Dios encarnado y tú lo das por aceptado como el Hijo de Dios? Alabanza al Rey de Gloria. Yo estoy visitando la iglesia, varón. El Señor está tratando conmigo. Me está permitiendo ver un sinnúmero de razones que me hacen entender que yo necesito de Dios. Alabanza al Rey de Gloria. Y mientras estoy visitando la iglesia, yo veía que los evangélicos oraban. Y yo, como duré un tiempito también visitando la iglesia o entregado a Cristo cuando tenía 12 años, sí, también le oraba. Yo le oraba al Señor todos los días antes de acostarme. Y principalmente le decía lo mismo a Dios. Tú, dije que habla con los evangélicos, háblame a mí. Tú, dije que ministra a los evangélicos, ministrame a mí. Tu Santo Espíritu, dicen los evangélicos que ellos lo sienten. Yo también quiero sentirlo. Los evangélicos dicen que su Santo Espíritu lo toca. Pues yo quiero que me toque. Siempre le decía lo mismo. Esa era mi monotonía. Todas las noches yo le oraba al Señor. Padre. Entonces estoy llamando a Dios, estoy provocando a Dios, estoy invocando a Dios. ¿Usted me entiende? En mi ignorancia, porque en cierto sentido no sabía lo que estaba pidiendo, lo que estaba reclamando. Pero en mi ignorancia siempre decía lo mismo. Una noche recuerdo que orando sentí un corrientazo, solté la oración, me metí en miedo y me acoté. Me arropé pie y cabeza. Santo. Alabado sea el nombre del Señor, pero ya Dios está tratando conmigo. Me está permitiendo ver un sinnúmero de necesidades que yo tengo. Amén. Por ejemplo, yo en ese entonces tenía aproximadamente 6 meses que había terminado la universidad. Mi carrera de ingeniería en sistemas. Me gradué el 27 de enero del 2007 de la OIM. Ok. Y estoy conchando en un motorcito 70, varón, en entrada de la Javilla. Pasando muchísimo trabajo. Y por más currículum que regué en este país a nivel prácticamente de la capital y sus zonas aledañas, porque llevé currículum hasta Boca Chica, llevé currículum hasta Jaina, donde quiera que yo oía que abrieron una empresa, ahí iba y llevaba un currículum. Y eso me tenía en cierto sentido, me tenía un poquito medio desilusionado de la vida. Como frustrado. Amén. Estaba estudiando también inglés en un instituto ahí en el Conde, el Dallas School, para reforzar la carrera, pero estaba un poco desilusionado. Aparte de que ya tenía también un tiempo sin pareja, me había dado, ¿cómo le digo? Me había dado el chance de quedarme solo. Preferí quedarme solo. Okay. Porque ya había tenido algunas parejitas y entendía como que no eran las más idóneas por cosas que notaba en las mujeres del mundo.
Cosa que Dios me permitía ver. Ok. Porque el hombre natural, sin Dios, sin el Espíritu Santo estar obrando, es difícil que pueda contemplar y discernir las cosas que yo veía en ese entonces de las mujeres. Sí, sí. Por lo que había como un cierto rechazo y repudio ya por seguir con las mujeres del mundo. Ok. Ponía mi mirada así en las evangélicas. Notaba algo diferente. Le veía el temple a las evangélicas. Veía su forma de las templadas. Correcto. Amén. Porque estamos aquí en la tierra y aunque yo era inconverso, yo podía distinguir las evangélicas templadas y las evangélicas destempladas. Ay, 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 ay. Porque ay, usted ay. sabe cómo es la villa del Señor hay de todo. Sí, sí, sí. Muy cierto, muy cierto. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, cuando yo miraba esas mujeres de Dios, a mí los ojos se me iban detrás de ellas. Yo veía las Osunas, Melania, Josefa, Inés. Esas tres mujeres parecían tres ángeles de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Con su vestimenta, su temple. Amén. Otra joven que yo la veía y les reconocía también que era diferente. Katy, la de Ambiori. Ok. Muchacha que todo el tiempo yo la vi derecha. Que no andaba pelándole dientes a inconversos, por más cascarita que se le tirara. Porque ella cruzaba por nuestra parada ya y yo mismo era uno que como la muchacha buena mocita, le tiraba su cascarita. Sí. Amén. Junto de mis compañeros, la muchacha sí. La muchacha me predicaba sin abrir la boca. Amén. Tremendo. Entonces, yo decía en mi interior, yo quisiera una esposa así. Como esas mujeres, templadas. Amén. Y llegó el momento Bien donde Dios te lo vestida. concedió. Alabado sea el nombre del Señor. Llegó el tiempo. Tuve que esperar mi tiempo. Porque en Dios las cosas no son así de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso. Al tiempo de Dios, Dios me dio una templada también. Gloria Amén. al Señor. Que el Señor es bueno. Entonces, mediante esa oración de tú estar clamándole a Dios que te visitara, que se dejara sentir en tu vida, recibiste ese corrientazo. Alaba la gloria del Señor Jesucristo. Aparte de eso, varón, hubo otra cosa que me hizo entrar al camino, porque era que no tenía paz. Sentía una persecución del ángel de la muerte tremenda. Yo, no importa dónde estuviera, yo no estaba tranquilo. A pesar de yo ser un joven, en ese entonces tenía 24 años. Alabado sea el nombre de Cristo. Estando en mi casa, yo en ese entonces vivía en una casa techada de zinc. Principalmente por la noche, vivía con una incertidumbre y un temor. Wow. Porque tenía miedo de que bajara una bala loca y me agarrara ahí durmiendo. Tenía miedo que me agarrara un paro cardíaco o una trombosis, una parálisis. Hay gente que después del COVID le han achacado al COVID algunos infartos a los jóvenes. Pero yo recuerdo que en ese entonces, mucho antes del COVID, ya a muchos jóvenes le daba infarto, le daba paro cardíaco, le daba trombosis, siendo jóvenes. Sí. Entonces, los jóvenes no resisten esos tipos de cosas. Y más el que está solo. Entonces, ese era un temor que yo todo el tiempo tenía. Si salía a la calle, tenía temor de que me chocaran. Tenía temor de que yo fuera pasando por algún lugar y se armara un pleito, tiraran una bala loca y se me pegara a mí. Wow. Se había invadido de ti ese temor. Varón, terrible. Y sentía que era el ángel de la muerte que estaba detrás de mí. ¿Usted sabe cuándo se apartó de mí eso? Sí. Unos días antes de yo convertirme, ahí en la entrada de la Javilla, al frente de la entrada de la Javilla, murió un señor. Cuando ese hombre murió, eso que me zarandeaba y que me perseguía, dejó de perseguirme. Entendí que el ángel de la muerte andaba detrás de alguien, posiblemente pisándome los talones a mí. Pero Dios no permitió que fuera a mí que me llevara. Cuando esa persona murió,
yo recibí alivio, recibí tranquilidad, dejé de percibir ese terror con el que yo vivía. Amén. Entonces entendí que fue parte de la misericordia de Dios hacia mí. Sí. Amén. Entonces, al estar visitando la iglesia, al tener esa curiosidad, Dios despertó en mí una hambre tremenda. Yo iba a la congregación más que muchos evangélicos. Porque yo iba de domingo a domingo, iba a la iglesia. Yo el domingo estaba en los cultos del domingo. Pero cuando se terminaba el del avivamiento, me iba para uno de la Hermosa, que lo hacían un poquito más tarde, del Templo de la Hermosa, pastoreada por la sierva Narcisa González. Yo iba a las dos iglesias, varón. Dios puso un hambre en mí que yo iba a las dos iglesias. Cuando en el avivamiento no había culto, yo iba para el Templo de la Hermosa. Santo. Y el lunes iba a la escuela bíblica del avivamiento. El martes iba a la doctrina del avivamiento. El miércoles a la sociedad de caballeros. El jueves a la de damas. El viernes me iba con Quevedo, que le llevaba culto en los hogares a los nuevos convertidos. Oiga. Envuelto en una llama. Los sábados estaba en la sociedad de jóvenes y en la noche en una media vigilia que hacían. Varón, sin convertirme. Porque yo entré, dije, con mi curiosidad, pero también quise estudiar a los evangélicos, analizarlo y convencerme. Y le decía a Dios también en mi oración, cuando yo me convierta, yo no quiero dudar de lo que hable. Yo quiero estar seguro, yo quiero una convicción. Entonces, usted tiene que revelárseme. Yo le hablaba claro al Señor. Sí. Antes de entregarme a Dios. Entonces, 25 de julio del 2007, comenzó una campaña dirigida por los caballeros, Semana de Caballeros. Y ese día, varón, yo fui resuelto. Mi compañero siempre me decía, si tú pasas, yo paso. Y yo le decía lo mismo. Aparte de eso que les mencioné, también me llamaba del Evangelio el cambio que yo vi en Yajaira. Yajaira, la que recientemente estuvo aquí. Okay. Que para esos días también se había convertido. Ella, adjunto de una muchacha que yo la conozco desde que era niña, llamada Mariela, se convirtieron juntas. Y yo la conocía desde que yo era niño, adolescente. Y yo vi el cambio en ella. Entonces eso también me impactó. Entonces, el 25 de junio voy decidido. Le digo a mi compañero, hoy yo me voy a convertir. Yo entiendo que ya llegó el día de yo entregarme a Cristo. Aleluya. El predicador predicó, evangelista, no recuerdo su nombre, no recuerdo ni siquiera de lo que predicó. Porque francamente yo fui con mi convicción de que yo ese día me iba a convertir. Pero ¿qué resulta? Después que el evangelista predicó, hizo el llamado, no pasó nadie, le entregaron al copastor de ese entonces, hizo el llamado, pero yo sentí como que el llamado estuvo medio flojo, entendí yo. Sí. Y le dije a mi compañero, no voy a pasar. Pero Dios había tomado el que yo dije que me iba a convertir ese día, lo había tomado en serio. Sí. Aparentemente Dios dijo amén allá arriba en el cielo. Y cuando el copastor hizo el llamado, que yo no paso, le entregó el micrófono al pastor, mi pastor Daniel Bienvenido Gel, y el pastor le puso empeño Al llamado. Le echó sazón al llamado. Y Dios puso palabra en el ministro. Y yo ahí le dije al compañero mío, tú ves, ahora sí. Pasé. Y recuerdo, varón, que Yajaira salió danzando. Que eso era otra cosa que me impactaba cuando yo la veía danzando. Sí. Yo que sabía que ella en otro tiempo no hacía nada de eso. Pasé cuando me están haciendo la oración de fe. Por cierto, el copastor de ese entonces fue el que hizo la oración.
me hizo la oración de fe. Cuando él me estaba poniendo a repetir, yo estaba como una planta eléctrica prendida, pero no de esta moderna, una planta de esa vieja, varón, como con 30 años. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y acepté al Señor hasta el sol de hoy. Padre amado. A partir de ahí, así mismo como usted lo mencionó, se desató el infierno contra mí. Una guerra. Una guerra terrible. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo estoy entre el medio de un sinnúmero de servidores de Satanás. De un lado me quedaba una persona que le hace fiesta a los baales, que le toca palo y esa cosa a los demonios. Del otro lado tenía una señora que todo el mundo la tenía identificada como bruja. Al frente, la misma situación. Dios mío. Atrás, otra persona con un sinnúmero de santos y que también creía en la hechicería. Varón de Dios, por la noche yo sentía el infierno persiguiéndome. Oh, estaba cercado. La oscuridad, varón, me quería como atemorizar. Del lado del que le tocaba, del que le toca los palos, escuchaba en el seto ese tac, 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 una tocadera de noche. Ay, 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 ay. Del lado de la señora, que todo el mundo sabía o la mencionaba como bruja, a veces yo orando, varón, sentía que cruzaba un fenómeno de ese lado, que cuando pasaba esa fuerza demoníaca me grifaba la piel. Sentía que todos los pelos se me engrifaban. Alabado sea el nombre de Cristo. Y en el zinc era lo grande. En el zinc caía una cosa, varón. Quería acabar con el zinc ahí arriba. Y de ahí se pasaba para la del lado. Y por ahí se iba. Bendito sea el nombre de Cristo. Recuerdo que una noche estoy orando. Cuando me levanto de orar, cayó justamente encima de donde yo estaba, en el medio más o menos de donde yo vivía, cayó algo, como un hombre parado. Eso no fue de que pasó de una casa a donde yo vivía, no. Eso cayó ahí, en el centro de la casa donde yo vivía. Digo yo, Dios mío, dame el valor de mirar para arriba. Tengo los ojos cerrados, lo abro y hago así y miro para arriba. Y veo dos huecos en el zinc, como a la distancia de un paso. De repente veo que uno de los huecos se sube para arriba, como que levantaron un pie. Y veo que a la distancia de un paso se hunde el zinc, como que dieron un paso allá arriba. Digo yo, Dios mío, encárgate tú. De ahí, varón, eso brincó. Eso no se fue caminando. Del Señor. Eso no se fue caminando. Yo no oí paso, dije que cruzó para el otro lado, dije que caminó. No, de ahí mismo, eso salió. Alabado sea el nombre del Señor. También recuerdo que en los poquitos días ahí, los primeros días de yo estar en el camino, una mañana, eran como las 7 de la mañana más o menos, yo estoy despierto, estoy escuchando a los vecinos hablando, estoy escuchando a las gallinas y a los pollitos, estoy oyendo todo. Sí. De repente me entrecoge una fuerza terrible, que yo quiero abrir los ojos y no puedo. Quiero abrir la boca y no puedo. Quiero moverme y no puedo. Digo yo, Dios mío, ¿y ahora? Ay, ay, ay. Me está cogiendo una trombosis. Eso fue lo que yo pensé. Me está dando algo. Pensé que era algo que tenía que ver con una enfermedad física o algo. Yo desconozco este tipo de experiencia. Y tuve esa lucha, varón, ahí no reprendía porque
no tengo conocimiento en el camino todavía. Estaba recién convertido. Sí. Varón de Dios, Dios tuvo misericordia y eso me soltó. Cuando me despierto con el corazón a mil, entendí que era algo sobrenatural. Sí. Como le expliqué, yo visitaba las dos congregaciones antes de convertirme y en cierto modo hice un vínculo con la pastora Narcisa, cariñosamente Niña. Y al ratico de despertarme, cogí para allá, para la iglesia del Templo La Hermosa, a hablar con la pastora y a presentarle esa situación que tuve. Sí. Ella ahí me abrió los ojos y habló conmigo y me explicó lo que era. Que son visitaciones demoníacas, que a veces van y le hacen la guerra a los hijos de Dios, Sí, con sí. el fin de atemorizar, amén, de meter cuco. Ahí pudiste también conocer el poder de Dios. Varón, ahí entendí que hay entidades malignas que trabajan para que usted no persista en la cosa de Dios. Muy cierto. Eso fue como un desafío para mí, porque eso en cierto modo me motivó. Y más aún después que tuve una revelación, varón. Los primeros días así en el camino, como Satanás y su demonio se habían levantado fuertemente contra mí como para querer intimidarme y meterme miedo. Recuerdo que Dios me da un sueño, me muestra que estoy allí en mi campo, en la boca de Yásica. Y en mi casa, mis abuelos tenían una pequeña finca y había matas de coco muy altas. Y en ese sueño yo estoy en la calle mirando para la finca. De repente, varón, no sé de dónde salió una serpiente. Una serpiente enorme. Una cosa sobrenatural. Sí. Tan grande, varón, que andaba por encima de la mata de coco. Ella se movía así. Y cada holgura, cada ondulación que hacía era más alta que la mata de coco. Y yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Quise como acobardarme, pero de repente apareció un joven al lado mío, varón. Ese joven tenía 2 varas. Se quedó con una y me dio la otra. Cuando me dio esa vara, yo siento autoridad y hago así para arriba para buscar la serpiente. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Eso fue mediante un sueño. Mediante un sueño, Ok. una revelación. Varón de Dios, la serpiente que era más grande que las matas de coco, o que 3 matas de coco juntas. Padre amado. Hago así para verla. Me dice el joven, mírala aquí. Ya estaba cerca. Alabado sea el nombre del Señor, varón. Se volvió tan pequeña que andaba por la hierba. Con la vara teníamos que buscarla así para encontrarla. Alabanza al Rey de Gloria. Y ahí el Señor me dio una enseñanza tremenda y poderosa. Y es que Satanás, cuando Cristo está dormido, como en la experiencia de los discípulos cuando iban del otro lado, Sí, en la barca. para Gadara. Gadara. El Señor estaba dormido, se levantó una tremenda tempestad. Los discípulos pensaban que morían. Ellos entendían que llegó su fin. Eso me dio a entender el Señor o su Santo Espíritu. Sí, sí, sí. Cuando el Señor está dormido, Satanás se presenta como que es indetenible, como que es indestructible. Alabado sea el nombre del Señor. Se presenta como que es invencible. Pero cuando Cristo llega, varón, Se ve lo pequeño que el enemigo. ¡ey, gloria a Dios! Se quiere desaparecer. Sí, sí. Y nota que lo que se te entregó en esa visión fue una vara. Una vara, varón. Y la vara es sinónimo de autoridad. Autoridad y poder. Y poder. Varón de Cristo. A partir de ahí, yo aprendí a no tenerle miedo a diablo, ni a demonio, ni a brujo, ni a hechicero, ni absolutamente nada. A partir de ahí, yo entendí lo que Dios me entregó. Una autoridad. Que hasta ahora
por causa de los trabajos y esa cosa, no hemos podido avanzar mucho en la obra de Dios, pero sabemos lo que portamos de parte del Señor. Amén. Al Señor la gloria. Amén. Sentía que la muerte te perseguía, no tenía paz, quería un hogar estable. Amén. Al estar en Cristo, ¿qué ha sido en tu vida esto? Aleluya. Al estar en Cristo, Esa paz, ¿la he encontrado? lo primero es que, pero claro que sí, es que, como dice la palabra del Señor, como le dijo Eliseo a su siervo, son más los que están con nosotros que los que están en contra. Sí, sí. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios, desde los primeros días mío en el camino, comenzó a dirigirme y a orientarme y a enseñarme. Amén. Y las palabras están ahí. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esa palabra yo me la tomé. Para mí, cuando la leí por primera vez, me la tomé. Aparte de que yo le dije al Señor en los primeros días de convertido, porque yo siempre escuchaba que la gente decía, agarrado de Dios. Yo estoy agarrado de Dios. Yo aprendí a decirle al Señor, agárrame tú, sujétame tú. Porque si yo me agarro, cuando viene a ver me zafo. Sí, sí. Pueden venir situaciones en mí que me hagan soltarme. Pero si tú me agarras, no hay manera. Tremendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y después de convertido, la paz llegó. Sí. En medio de la tormenta, en medio de la lucha, en medio de los procesos. Porque sí que hemos tenido que guayar bien la yuca. Amén. Es parte de este caminar. Me convertí, sí, en el 2007 y no fue hasta el 2010 que yo conocí la que hoy es mi esposa. O sea, que duraste un tiempo prolongado para... Sí, tenía esa necesidad, pero esa necesidad pasó a un segundo plano. Dios primero. Primero Dios. En los días que yo me convertí, muchos pensaban que muy probable yo andaba detrás principalmente de alguna sierva, porque conocían mi historia. Amén. La historia de que era muy enamorón. Ok. Pero cuando conozco del Señor y le permito al Señor entrar a mi corazón, en mí se dio lo que es un antes y un después de Cristo. Aleluya. Amén. Que eso debe de evidenciarse en todo aquel que recibe a Dios. Ese nuevo nacimiento tiene que ser manifiesto en todo aquel que recibe a Cristo. Amén. De modo que Exacto. si alguno está en Cristo, nueva criatura nueva es, dijo criatura es. Pablo en 2 de Corintios 5:17. Entonces, yo me propuse eso. Le pedí al Señor ese nuevo nacimiento y que Él haga la obra en mí. Y lo sentí así, lo sentí de una manera tal, varón, que yo me sentía torpe para hacer cualquier cosa, principalmente en Dios. Santo Jesús. El recién graduado de Ingeniería en Sistemas que estaba impuesto a hacer exposiciones ante multitudes de gente, cuando llega el camino, varón, para todo, Es que aquí dependemos exactamente de su presencia. alabado sea el nombre del Señor. Para todo yo estaba vuelto un etcétera. Dándonos a entender Lleno de al Señor nervio. que tú dependías de Él. Amén. Amén. El nuevo nacimiento, varón. Amén. Yo me sentía un niño, literal, Iniciando nuevamente así mismo. de forma espiritual. Amén. Amén. Manito, nos gozamos de lo que Dios ha hecho en tu vida y escuchar, ¿verdad?, de esas experiencias que viviste y cómo pudiste allí ver el poder de Dios. Amén. No sé cuáles serían tus últimas palabras a esa fiel audiencia que nos sigue de parte de Dios. Seguir creyendo. Mis palabras para todo el que pueda escucharme, puede verme, es que le creamos a Dios y que permanezcamos creyendo. La clave de permanecer en el Señor, que usted ahorita
me dijo como que hablara de alguito con relación a eso. Sí. Es la oración. La oración. La oración, varón de Cristo. La oración es fundamental. Yo duré un tiempo que casi no me congregaba, porque mi trabajo no me lo permitía. Vendedor de una compañía que anda visitando negocios, visitando colmados. Yo viajaba a Nizao de Baní. Sí. Eso era lo más lejos que llegaba, Nizao de Baní, Ingenio Nuevo, Dubó, Pajarito, la carretera de Palenque. Andaba a todas esas zonas y llegaba muy tarde a mi casa. Aparte de que vivía también un poquito retirado, que vivía por allá por Herrera, por Las Caobas. Y siempre me congregaba aquí en el Avivamiento, aún viviendo por allá. En algunas ocasiones tuve sentir de ver si buscaba una iglesia más cerca para congregarme, porque la palabra del Señor nos manda a que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Correcto. Amén. Y visité alguna, pero cuando no era que yo como que no me sentía muy a gusto, era mi esposa. Entonces decidimos, en el tiempo que Dios nos lo permitiera, venir a mi congregación, al Avivamiento. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero a veces me tardaba hasta 3 semanas, porque aunque libraba los domingos o algunos domingos, porque hay domingos o habían 2 domingos que tenía que trabajarlo, los domingos usted sabe que por lo regular el que tiene su familia tiene un sinnúmero de cosas pendientes. Sí. Uh-huh. Entonces a veces tomaba los domingos para resolver todas esas cosas que estaban atrasadas. Entonces a veces me tomaba hasta 3 semanas sin congregarme. Y en ese entonces tenía mi lucha y venía algo de frialdad, pero la oración me sostuvo. Aleluya. La oración mantiene de pie al creyente, porque por medio de la oración usted le habla a Dios, y el que le habla a Dios, Dios no lo ignora. Amén. Dios le responde. Entonces cuando Dios responde, son experiencias inolvidables, son vivencias que usted puede contar y que a usted le fortalece en su espíritu. Sí, sí. Amén. La oración Entonces, fortalece. Eso es fundamental. Tengo un sinnúmero de experiencias con el Señor, con los ángeles, guerra con las entidades malignas, pero como ya usted me dio la oportunidad de dar las últimas palabras, Sí, sí. mi consejo es ese: mantenerse orando, creyéndole a Dios y siguiendo su paso. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos al Eterno y damos gloria a Dios por la vida de este ungido del Señor, el cual el Señor lo ha mantenido, y cómo Dios pudo tratar con él para convencerlo de algo que desconocía. Amén. De Jesús, el Hijo de Dios, que es el mismo Dios. Amén. Manito, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, a Dios primeramente y luego a usted, porque realmente me honran. Igual, eso es recíproco. Con esta entrevista. Amén. Yo sé que esto va a ser de gran provecho, de gran bendición para la persona, que lo que realmente nosotros necesitamos, Cristo nos lo quiere dar. Amén. Amén. Así que dale me gusta, suscríbese, active la campanita de notificaciones. Dinos qué tal ha sido tu experiencia con este poderoso tema. Y esto ha sido Joven de Cristo. Hasta la próxima. Ungido. Muchas